el antecedente de esta plancha es que, pues yo cuando llego a esto de la masonería, soy una persona muy encerrada en ese cascarón, ¿no? Muy cuadrada, con una visión muy parcial de todo, ¿no? Defendiendo acérrimamente el método científico y el racionalismo y dándole muy poca o nula cabida a todo lo demás, ¿no? Para mí solo valía la pena estudiar y entender todo desde esta perspectiva racional y no había cabida y ni siquiera valía la pena el esfuerzo de mover tu enfoque, ¿no? Con esto era más que suficiente, porque en mi ignorancia yo suponía, creía, que pues todo lo demás era falso, ¿no? O era charlatanería, o eran mentiras, y que al no ser comprobado científicamente, pues no valía ni siquiera el esfuerzo ni la pena de estudiarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, les pongo más o menos este contexto para que entiendan un poquito lo mucho que me costó moverme o tratar de moverme de ese enfoque racionalista, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, pues les voy a platicar un poquito acerca de la cultura sumeria. Me voy a ir primero por la parte histórica y geográfica, y después nos vamos un poquito a la parte ya más metafísica o sagrada, o mitológica, como ustedes la quieran ver. La cultura sumeria, según dicen los historiadores, la primera cultura de la que se tiene registro, es la cuna de la civilización, al menos occidental, ¿no? Al menos occidental. Surge entre estos dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. Entre estos dos ríos, ahí surge esta civilización. Es muy importante porque ya hemos aquí hablado de esa área geográfica específicamente. Regresamos a esa zona geográfica, ¿no? Y no es casual. Bueno, ¿por qué se dice que es la cuna de la civilización? Porque la cultura sumeria data de aproximadamente 4.000 a 3.000 años antes de Cristo. Y uno de sus rasgos más importantes es que los sumerios son los primeros de los cuales se haya registro escrito. Es decir, justo en el punto de la civilización sumeria es cuando pasamos de la prehistoria, del neolítico, de la nueva piedra, neos, nuevo, litos, piedra, cuando pasamos del neolítico a la historia. Abandonamos la prehistoria y los historiadores consideran que a partir de que surge la escritura sumeria, empieza la historia como tal, ¿no? Hablando de esta escritura sumeria, pues es la que todos conocemos o la que a todos nos enseñan en la escuela, que es la escritura cuneiforme, que se hacía con una cuña, una varita, muy probablemente de carrizo, y se presionaba sobre tablillas de arcilla, de barro fresco, y luego se dejaba secar, ¿no? Estos son los primeros vestigios de escritura que tiene la civilización humana, y cabe señalar que nacieron como ideogramas, como lo que vendría siendo la escritura china, que más que representar letras, representaba figuras, representaba ideas, y con el paso del tiempo fue evolucionando y se fue volviendo cada vez más abstracta, hasta llegar a convertirse en lo que es un protoalfabeto. No se puede llamar alfabeto como tal, pero es un germen, un prototipo, ¿no? Lo curioso, lo que a mí me llama mucho la atención es cómo después, muchos siglos después, hay personas, filólogos, que es el nombre correcto, que pueden leer esta escritura cuneiforme, ¿no? A mí se me hace muy raro y es un punto débil que yo encuentro aquí en estas teorías y que no me acabo de explicar cómo, si esa cultura dejó de escribir hace miles de años, aproximadamente 5.000 años después, llegan estos filólogos
y redescubren o interpretan y son capaces de leer esta escritura cuneiforme, ¿no? Entonces, eso lo dejo nada más ahí como un punto débil de mi investigación que no he podido afianzar. Esta cultura la hemos conocido como sumerios. Sin embargo, sumerios es el nombre que le dieron posteriormente otra cultura que habitó en la misma región geográfica, muchos, aproximadamente 1000 años después, que son los acadios. Los acadios llamaron a esta cultura antecesora de ellos, los llamaron sumerios. Sin embargo, se piensa que ellos se llamaban a sí mismos en su momento Ki-en-ji. Y esto quiere decir los señores o los habitantes de la tierra del cañaveral, los Ki-en-ji. ¿Por qué del cañaveral? Porque precisamente se asentaban a las orillas de estos dos ríos, en una zona como un pequeño oasis en medio de esta zona árida, y ahí es donde empezaron a asentarse. Algo muy curioso de esta civilización es que no se tiene claro hasta el día de hoy de dónde vino, porque se han hecho estudios filológicos, estudios craneales, para ver de dónde vinieron. Y la verdad es que hasta el día de hoy no se les encuentra relación alguna con ninguna de las culturas circundantes. Es decir, no tenían relación con ningún pueblo semita, con ningún pueblo jamita y con ningún pueblo indoeuropeo, ¿no? Aquí, paréntesis, recordemos los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y de dónde se desprenden estas tres grandes familias, ¿no? Grandes familias genéticas o grandes descendientes, ¿no? Pues bueno, los sumerios, hasta donde se sabe, no tienen relación con ninguno de ellos. No están emparentados ni son antecesores ni de semitas, ni de camitas, ni de indoeuropeos. Entonces es todo un misterio de dónde vinieron. Algunas teorías apuntan a que no vinieron de ningún lado, a que siempre estuvieron allí, a que son resultado de la evolución de estos homos, de estas especies homos, Homo ergaster, Homo erectus, neandertales, y que fueron paulatinamente evolucionando hasta que pues surgieron, ¿no? Esa es una teoría. Otra teoría, pues es que tienen un origen divino o un origen extraterrestre, que más adelante voy a profundizar en esta teoría. Bueno, regresando a esta civilización sumeria, los sumerios, 4000 años o 3000 años antes de Cristo, tenían una sabiduría enorme, increíble, de acuerdo a los estándares actuales, ¿no? Es decir, ellos desarrollaron, además de la escritura abstracta, que ya propiamente es algo digno de admirar, a ellos se les atribuye la invención o el primer uso de la rueda. Usaron la rueda principalmente para fabricar carros de guerra. Ellos fueron los primeros en crear carros de guerra y estaban tirados por los onagros. Los onagros son los asnos salvajes. Y es bien interesante por qué estaban tirados por onagros y no por caballos, porque en aquellos años el caballo todavía no se había domesticado, el caballo era salvaje, y entonces al primero que se le domesticó fue al asno o al onagro, por eso es que estos caballos estaban tirados por ellos y no por caballos. Otra cosa bien interesante es que los sumerios inventaron el sistema sexagesimal, es decir, el sistema de 360 grados, 360 días,
Actualmente seguimos usando un sistema sexagesimal en nuestra hora. Nuestra hora, 60 segundos forman un minuto y 60 minutos forman una hora. Bueno, pues ese sistema sexagesimal que también usamos para medir los grados, los 360 grados de una circunferencia, los 361 poquito más de días al dar una vuelta alrededor de nuestro astro Sol, ese sistema sexagesimal lo usan, lo crean. No podría aventurarme a decir lo inventan, pero lo usan. No hay vestigios de que quien lo usó primero fueron precisamente los sumerios. Otra cosa bien importante que ellos ya sabían era que nuestro planeta no era el centro del sistema solar. Ellos ya tenían conciencia de la teoría heliocéntrica. Ellos sabían que el planeta Tierra no era el centro del sistema solar, sino que quien realmente estaba en el centro era el Sol. Y hago mucho hincapié en esto porque si es que ya se sabía, ¿cómo es que después o se olvidó o se cambió esta teoría, ¿no? ¿Y por qué? No solamente cómo, sino por qué. Si fue adrede, si cayó en el olvido, o qué pasó ahí, ¿no? Ahí también es un eslabón débil de esta investigación que todavía me resta por concluir. ¿Qué pasó? Si ya había tanta sabiduría, si ya había tanto avance, ¿por qué en lugar de ascender en conocimiento, la civilización vino hacia abajo, ¿no? También estos sumerios eran una cultura profundamente observadora de los astros. Ellos fueron los primeros en observar estas estrellas fijas que más tarde, que realmente no están fijas, pero como se mueven, como están tan lejos, a nuestros ojos pareciera que son fijas, ¿no? Pero bueno, los sumerios a estas estrellas fijas las unieron a través de líneas y las conceptualizaron como constelaciones, como lo que al día de hoy conocemos como signos zodiacales, las 12 constelaciones zodiacales. Los sumerios fueron los primeros en observarlas, en nombrarlas, y sobre todo fueron los primeros en saber, en desencriptar que esas estrellas fijas, a miles de años luz del planeta, ejercen fuerzas, no solamente sobre la Tierra, pero sobre todos los seres humanos, pero además sobre cualquier organismo, ¿no? Regían no solamente la vida de los hombres, pero también regían sus ciclos de siembra, de cosecha, de cuándo empezaba un ciclo, lo que llamamos año, y cuándo terminaba otro, de cuándo era el momento propicio para sembrar, para cosechar, para descansar incluso, para adorar o para hacer ceremonias de adoración. Todo eso lo sabían o lo atendían basado en el estudio de las estrellas. Entonces, ahí en Sumeria surge también bueno, no surge, es donde se tiene constancia por primera vez de lo que viene siendo la astrología, astronomía, porque recordemos que antiguamente eran una, la astronomía y la astrología. Más tarde pues ya las dividimos, pero en aquellos entonces eran los primeros. Estos astrólogos eran también sacerdotes, es decir, no estaba separado, en aquellas primeras civilizaciones no había una separación de poderes o del conocimiento, mejor dicho. El conocimiento era uno. ¿A qué me refiero? El astrólogo también era rey o gobernante y al mismo tiempo también era sacerdote. Entonces, en una sola persona había estas tres cualidades o estas tres funciones, ¿sí? Rey, sacerdote y astrólogo o mago. De hecho, este es el germen, esta es la semilla para lo que después en Babilonia conoceríamos como magos o magis, que llegarían a los griegos llamados como magis, ¿no? Pero aquí nacen en Sumeria. Hasta ahí como que cerramos un poquito la parte histórica, y ahora
nos vamos a meter un poquito con las teorías de cómo es que llegaron, cómo es que aparecieron los sumerios, ¿no? Y les voy a pedir mucha atención en esta parte porque es un génesis. Al ser la primera, el primer registro, el primer vestigio de una civilización, es al mismo tiempo un génesis. Entonces ustedes van a ver que va a tener mucha similitud con el génesis bíblico, con el génesis de los hebreos, y no es ninguna coincidencia. Empezamos con el planeta Nibiru, del cual ya hemos hablado en algunas tenidas anteriores, que es un planeta del sistema solar, pero que describe una órbita elíptica, pero muy, muy, muy extraña. Es decir, da una vuelta alrededor de nuestro Sol cada 3.600 años. Es por eso que hay etapas en donde sale completamente de nuestro sistema solar y pareciera no existir. Pero después se viene acercando en esta órbita elíptica. Recordemos que en una órbita elíptica el Sol es uno de los focos de la elipse. Entonces, viene el planeta, gira alrededor del Sol y otra vez se vuelve a ir. Entonces, este planeta Nibiru era la casa en donde vivían los Anunnaki, estos seres extraterrestres en el sentido literal de la palabra, ¿no? Fuera de la Tierra, vivían fuera de la Tierra, extraterrestres. También cabe hacer mención que Anunnaki es otro término acadio, no es natural o no fue acuñado este término por los sumerios, sino por los acadios. Y se compone o quiere decir, mejor dicho, los descendientes de An, que era el dios padre, o el dios cielo, y Ki, que era la diosa madre o la diosa tierra. Entonces, de la unión de An y Ki, surgen los Anunnaki, es decir, hijos o descendientes de An y de Ki. Los sumerios no los llamaban Anunnaki, sino les llamaban Anuna. Anuna, que quiere decir aquellos que bajaron del cielo. ¿Sí? Bueno, estos seres eran seres antropomorfos, es decir, a imagen y semejanza del hombre. Antropomorfo o forma de antro, ¿no? Del ser humano. Entonces ahí ya empezamos a ver relaciones. Piel blanca, cabello y barba largos, rizados y alados. Tenían no solo un par, sino 2 pares de alas. Bueno, ¿por qué vinieron estos seres extraterrestres a la Tierra? Lo que los orilló o lo que los animó a venir a la Tierra es que en su planeta su civilización había llegado a tal grado de evolución, a tal grado de tecnología, de industrialización, que pasa lo que está pasando actualmente en nuestro planeta, ¿no? Que su capa exterior, lo que podríamos equiparar nosotros con la capa de ozono, estaba totalmente dañada y desgastada. Y pues ese planeta estaba al borde del colapso ecológico de este ecosistema. Y la manera de reparar este ecosistema o esta capa protectora del planeta, pues era con oro. Llegan los hijos de An, o sea, los hijos del Dios Padre, que eran Enki y Enlil. Y quiero hacer aquí una precisión, porque se nos dice que son los hijos de An, los hijos del Dios Padre. Y en Génesis, en el Génesis bíblico, en el Génesis capítulo 6, versículo 2, nos dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, ¿no? La Biblia nos dice que son los hijos de Dios.
Y bueno, la Biblia nos dice que de estos hijos de Dios, con las mujeres, surge otra raza, que son los Nefilim, que algunos traducen, que la Septuaginta traduce como gigantes. Eh, y bueno, ahí en la Biblia nos lo dice literal, ¿no? Sin embargo, lo que vamos a ver más adelante es que realmente no es que haya habido una reproducción o un coito entre los hijos de Dios y las mujeres de la tierra, sino que más bien ahí hubo una manipulación genética. Bueno, Enki y Enlil vienen con esta misión de buscar oro y lo encuentran. Aquí en la Tierra encuentran bastantes yacimientos de oro para mandar a su planeta. Y ellos traen a sus propios trabajadores, a estos trabajadores que eran, podríamos hacer una analogía, llamados semidioses. Si los Anunnaki eran dioses, eran de una jerarquía superior, sus trabajadores eran llamados Igigi, y estos eran los semidioses. Analogía con la corte celestial, ¿no? O los ángeles que en jerarquía son inferiores, ¿no? Bueno, estos Igigi vienen y empiezan a trabajar en las minas y en la extracción del oro, pero llega el punto en el que se cansan y se rebelan contra los Anunnakis, contra los dioses. Lo mismo que pasa en el imaginario colectivo cuando los ángeles se rebelan contra Dios y entonces se les expulsa del paraíso. Bueno, los Anunnaki hacen lo mismo con los Igigi. Como se rebelan ante ellos, pues los expulsan, es decir, los despiden, por hacer una analogía de estos trabajos, y los condenan al exilio. Y los Igigi se vuelven, para los sumerios, se convierten en demonios. Y estos demonios podríamos hacer una analogía con los ángeles caídos, ¿no? Con los ángeles expulsados de esta corte celestial. Bueno, ahora queda un problema, ¿no? Los Anunnaki se quedaron sin mano de obra para extraer el oro, que era su motivo de haber venido a la Tierra. ¿Qué hacen? Pues Enki observa que hay animales o que hay seres vivos rondando o habitando ya la Tierra, ¿no? Nos estamos refiriendo a la especie Homo, concretamente al Homo neanderthalis, que coincide cronológicamente con esta fecha, al Homo neandertal. Y entonces Enki toma a este neandertal y de su propio ADN, de su costilla, se nos dice de la costilla, pero ya hemos hablado que esa costilla es una analogía con el ácido desoxirribonucleico, de su propio ADN, Enki, ese ADN, lo mezcla, lo combina con el ADN del neandertal y empieza a hacer experimentación genética. Obviamente sus primeros experimentos no fueron exitosos, de ahí que surjan en el imaginario colectivo, por ejemplo en los mayas o en los aztecas, estas varias versiones del hombre, ¿no? De que primero hicieron el hombre de barro y no funcionó, después hicieron al hombre de distintos materiales y no funcionaron, sino fue hasta el quinto experimento o hasta la quinta versión, cuando se hizo al hombre del maíz, es que tuvo éxito. En los aztecas encontramos el mito del quinto sol, que tuvieron que haber sacrificado su vida a 5 dioses hasta llegar a la quinta versión o el quinto sol que estamos viviendo, ¿no? Esta es la analogía de cómo Enki empieza a experimentar genéticamente con el Homo neandertal y sus primeros experimentos son fallidos hasta que por fin encuentra a un espécimen útil, ¿no? Porque realmente estos experimentos, recordemos que era para que este individuo fuera útil a ellos, les sirviera a los dioses. Y lo logra. Entonces, ahí sale el Homo sapiens, es decir, le da
con esta modificación genética la sapiencia, ¿sí? La facultad de raciocinio, de pensar, les da Enki a estos hombres. Y pues a cumplir su cometido, ¿no? A extraer oro y a ofrecerlo a los dioses. Por eso en muchas culturas, si no es que en todas las culturas antiguas, todos los seres humanos le ofrecían oro a los dioses, ¿no? Lo vemos en los aztecas, lo vemos en los incas, lo vemos en los egipcios, etcétera, etcétera. Es muy recurrente que se les ofrezca oro a los dioses, ¿no? El oro es el metal de los dioses. Bueno, con lo que no contaba Enki tal vez es que estos seres humanos, estas creaciones suyas, a escondidas de él, empezaron a reproducirse. Y esto me hace mucho ruido con el Génesis, de cómo los seres humanos desobedecen a su creador y comen del fruto prohibido, ¿no? Es así como también estos seres humanos empiezan a reproducirse entre sí y se reproducen a tan gran escala y a lo largo de varias generaciones. Este germen, esta semilla genética que planta Enki va evolucionando y cada nueva generación de estos seres se vuelve cada vez más inteligente y más capaz. Bueno, algo muy importante que nos dicen los estudiosos de esta cultura es que Enki no solo creó hombres en esta región geográfica, sino que el mismo Enki es el mismo que ayuda o que trae la sabiduría o que trae el conocimiento, o que se roba el fuego, se lo da a los hombres en diferentes regiones del mundo. Sería el Quetzalcóatl azteca, el Kukulcán maya, etcétera, etcétera. Es decir, en cada civilización lo conocían con diferente nombre. Sin embargo, pues era el mismo. Aquí también podríamos hallar una explicación de por qué en diferentes regiones del mundo existen las mismas estructuras piramidales y están perfectamente orientadas, todas, y están construidas en puntos energéticos y geográficos específicos, no están construidas al azar ni orientadas al azar, ¿no? Sino que tienen una orientación específica y una construcción también específica. Y adoran a este mismo ser, ¿no? A Enki. Bueno, otra cosa muy importante, el lugar en donde Enki hizo estos experimentos genéticos es una isla que actualmente existe todavía geográficamente y se llama la isla de Dilmun. Esta isla de Dilmun es equiparable con el jardín del Edén, es decir, en esta isla es donde nace la especie genéticamente evolucionada, ¿no? Y ahí podríamos encontrar el paralelismo con el jardín del Edén. Bueno, se empieza a reproducir tanto esta raza que entonces se vuelve desobediente de Dios, bueno, de Enki, que los había creado para extraer oro como mano de obra. Sin embargo, los seres humanos iban evolucionando mentalmente, se dieron cuenta de que tenía que haber algo más en la vida que solamente servir a los dioses, ¿no? O que ser explotados por los dioses, y entonces empiezan a rebelar, empiezan a cometer actos malvados, actos como matarse los unos a los otros, como precisamente está la analogía entre Caín y Abel en la Biblia, ¿no? De cómo siendo hermanos, porque venían todos del mismo origen, una tribu o un pueblo guerrea con otro, ¿no? Realmente Caín y Abel no es tanto que sea una persona contra otra, sino un pueblo contra otro pueblo, que son hermanos porque ambos vienen del mismo padre, pero que guerrean entre sí, hasta que uno compite con el otro y pues lo mata. De estos primeros contactos, de estas primeras civilizaciones,
Es de donde surgen ciudades tan importantes como Atlántida, como Lemuria y como Aztlán. Estas ciudades que ya tenían esa gran sabiduría, esa gran conciencia dada por Enki. Pero se nos dice que Enki entonces tuvo miedo de que su creación se saliera de sus manos. Es decir, el Homo sapiens había llegado a tal grado de estudio, de conciencia, de avance tecnológico, científico, como lo era la Atlántida, como lo era Lemuria, como era Aztlán, que tuvo miedo y entonces decidió destruirlos. Decidió destruir a su propia creación porque entonces corrían el riesgo de que si seguían con ese ritmo, pues iban a terminar siendo iguales que los dioses creadores, ¿no? Que Enki. ¿Y cómo los iba a destruir? Pues con un enorme diluvio universal. Entonces, Enki, a través de esta gran tecnología que poseían estos seres, desata un gran diluvio universal. Y es cuando encontramos que la Atlántida se hunde bajo las aguas, es cuando en la Biblia encontramos el diluvio, y en varias civilizaciones a lo largo del planeta encontramos reiterativamente este hecho, ¿no? El del diluvio. Sin embargo, Enki, de entre todas sus creaciones, decide salvar a un grupo de ellos, no a los mejores, porque recordemos que los Atlantes o la Atlántida ya estaba sumergida o se sumergió. Entonces, Enki no decide salvar a los mejores, sino a los más fieles, a los más sumisos, a los más devotos, a los que sí cumplían con su mandato. Y es por eso que selecciona a un grupo pequeño de ellos, y lo vemos en la analogía de Noé, en la Biblia, ¿no? Cómo elige a Noé y a su familia, que nos está hablando precisamente de un grupo, de una cultura, de una civilización en específico, con la cual hace un pacto. Enki hace un pacto con este grupo, con este pueblo, y les dice, me tienes que obedecer, tienes que cumplir la ley que yo te diga, y tienes que hacer un pacto conmigo, y te voy a salvar, y te voy a dar una tierra para que ahí habites, y te vas a fructificar, y tus hijos se esparcirán por miles, y les promete esto. Entonces, antes de mandar el diluvio universal, Enki toma este pueblo electo, pueblo elegido, y lo salva, lo salva. Viene el diluvio, desaparecen grandes civilizaciones como los Atlantes, como Lemuria, etcétera, 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 y queda este pueblo elegido, y recordemos que la Biblia nos dice que de ahí viene, de los hijos de Noé, viene Sem, Cam y Jafet. Sem representa al pueblo semita, a todo el pueblo semita, de ahí toman su nombre, los descendientes de Sem, que están esparcidos en el Medio Oriente y la parte de Arabia. De Cam representa a todo el pueblo africano, a toda la raza negra, desde el norte, los egipcios, hasta Sudamérica. Y de Jafet vienen los pueblos indoeuropeos, de donde salen pues todas las grandes civilizaciones que después se convertirían en potencia, ¿no? Entonces, estos son los pueblos o la descendencia genética que sobrevivió después de arrasar con todos estos antecesores, ¿no? Y repito, no sobrevivieron los mejores, los más inteligentes, los más destacados, sino los más obedientes, los que pactaron, los que hicieron un pacto con Enki. Y pues de ahí, lo que pasa con los Anunnaki ya es incierto, se dice que todavía ayudaron a los hombres con esta inteligencia,
a fundar las primeras civilizaciones, ¿no? Concretamente, se cuenta que los egipcios son sobrevivientes del continente hundido de la Atlántida. Es decir, que a pesar de que los quisieron extinguir con este diluvio generalizado, había sacerdotes que sabían qué es lo que iba a pasar y que decidieron huir a escondidas de Enki, construyeron su propia barca, independiente de la de Noé, sobrevivieron y cuando descendió el nivel de las aguas, se asentaron en Egipto. Y entonces los egipcios serían descendientes de estos atlantes, ¿no? De esta civilización atlante. Y es por eso que son herederos de todos estos misterios, de todas estas, de toda esta enorme sabiduría que poseían los egipcios. Después empieza ya toda la historia que conocemos después en el Génesis, de cómo el pueblo semita va evolucionando con mucha dificultad, son presos de los babilonios. Ya en aquel entonces la civilización sumeria termina por perecer. Así como es un misterio cómo surgió, de dónde vino, así también es un misterio cómo desapareció. Lo único que se sabe es que quienes llegaron a habitar esa región geográfica después de los sumerios fueron los acadios. Y los acadios ya son un pueblo semita, efectivamente. Y los acadios son los que heredaron o rescataron o absorbieron toda esta cultura, toda esta cosmovisión de los sumerios. Y a partir de los sumerios se ha venido pasando a través de las diferentes culturas, a través de las diferentes civilizaciones, hasta llegar hasta nuestros días, ¿no? Estamos hablando de acadios, después de babilonios, después de persas, caldeos también, cómo estos magos babilonios estaban en contacto con lo que llamamos griegos, que ya me corrigieron que realmente no son griegos porque no existía Grecia como tal, sino que eran diferentes ciudades-estado, y los jonios, de ahí los tres órdenes, dórico, jónico, los jonios eran o fueron los herederos que estuvieron en contacto con estas civilizaciones babilonias y con los magus o magis, que eran los herederos de toda esta sabiduría, lo transmiten a los jonios y ahí en Jonia es donde se da el boom de lo que concebimos hoy como filosofía, ¿no? Como Tales de Mileto, etcétera, 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 que realmente pues son herederos o influenciados de su contacto con estas civilizaciones. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal, ya son temas diferentes. Y pues yo me quedo hasta aquí, hasta donde los sumerios, así como llegaron, así desaparecen. Hay muchas teorías, lo mismo de su desaparición, así como hay teorías de la desaparición de los mayas, de los olmecas, de muchas civilizaciones a lo largo del globo y a lo largo de la historia, de que pareciera que un día se los tragó la tierra. No se sabe a dónde fueron. Algunos dicen que ascendieron con Enki, que es el pueblo elegido de Enki, y se los llevó a otra tierra prometida, a una nueva Jerusalén, a otro plano, a otro planeta, lo mismo que con mayas, lo mismo que con olmecas, etcétera, etcétera. Otras teorías dicen que no se fueron, que no son extraterrestres, sino que son intraterrestres, y de ahí viene también otro trabajo muy grande de investigación de lo que es qué hay dentro de nuestro planeta. Y pues bueno, hasta ahí le voy a dejar porque ya lo demás es chisme, lo demás ya es divague y ya no he seguido investigando sobre ese tema. Entonces...